Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Hoy les hablamos de Trump y de los documentos de Jeffrey Epstein. También del escándalo de tráfico ilegal de combustibles en México. Y de cómo, para Colombia, las remesas valen hoy más que el petróleo. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 10 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La publicación del libro con las felicitaciones que por sus 50 cumpleaños le enviaron en 2003 muchas personalidades a Jeffrey Epstein sigue despertando reacciones en Estados Unidos. Son 238 páginas organizadas por Ghislaine Maxwell, amiga del pedófilo y hoy en prisión. Ahí hay de todo. Mensajes del expresidente Bill Clinton, declaraciones de Peter Mandelson, actual embajador británico ante la Casa Blanca, según las cuales Epstein era su gran camarada, y una supuesta tarjeta del presidente estadounidense Donald Trump con la silueta de una mujer desnuda. El texto presuntamente de Trump dice: "A pal is a wonderful thing. Happy birthday, and may every day be another wonderful secret." Eso traduciría lo siguiente: un camarada es una cosa estupenda. Feliz cumpleaños y que cada día sea un secreto maravilloso. Debajo del texto aparece una firma que dice Donald, similar a la rúbrica del mandatario. Pero ayer Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, afirmó que esa no es la de Trump y que el presidente seguirá adelante con un proceso judicial que espera ganar. The president has one of the most famous signatures in the world, and he has for many, many years. You know that, Maggie, you've covered him for a long time, long before he assumed this office when he was a businessman in New York. The president did not write that letter. He did not sign those documents. He maintains that position, and that position will be argued in court by his lawyers. The president is very confident he is going to win this case. Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 por tráfico sexual de menores de edad. Un mes más tarde apareció muerto en su celda en una prisión en Nueva York. Se supone que se quitó la vida. Epstein era millonario y poderoso, y era amigo de gente millonaria y poderosa. ¿Cómo ha reaccionado exactamente la Casa Blanca en las últimas horas frente a todo esto? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, la Casa Blanca dice que no es un mensaje de Donald Trump ni es su firma, pese a que hay visibles similitudes. Pero el presidente de Estados Unidos asegura que todo es falso y por eso seguirá adelante con su demanda interpuesta en julio contra el diario The Wall Street Journal, la empresa matriz Dow Jones y su propietario, el magnate Rupert Murdoch. Trump les pide $10.000 millones por daños y perjuicios. También dice la Casa Blanca que ya desde hace años es conocida la amistad que mantuvieron Trump y Jeffrey Epstein hace décadas, coincidiendo en numerosos eventos sociales entonces. Así explican las referencias a Trump en los documentos judiciales que sí se han hecho públicos estos últimos años, pero aseguran que nada de eso significa o implica que Trump cometiera delito alguno. Al contrario, la Casa Blanca advierte que esta es una campaña lanzada por los demócratas y Trump ha hablado de la farsa de Epstein, dice, como una trama con fines políticos. Algo que negaron aquí en Washington hace solo unos días numerosas víctimas de Jeffrey Epstein que comparecieron para pedir justicia y transparencia al gobierno de Trump. Una cosa más que conviene tener en cuenta es que los seguidores del presidente le han defendido tras estas últimas publicaciones, a diferencia del malestar y la frustración que vimos en julio, cuando el Departamento de Justicia anunció que no iban a hacer públicos todos los archivos de Epstein y que daban el caso
por cerrado, pese a que muchas figuras del gobierno de Trump llevaban años alimentando teorías de la conspiración sobre este caso, muy populares en la base de Trump, y prometiendo total transparencia, algo que el propio presidente apoyó durante la campaña electoral. Pero después no cumplieron con su palabra, según una parte importante del movimiento político de Trump. Aunque ese malestar, como digo, parece ya algo más difuminado estos días, mientras que este caso sigue muy presente aquí en Washington. También le preguntamos a Dori Toribio qué viene ahora en todo este embrollo. Pues de momento sigue adelante la investigación que hay abierta desde principios de verano en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para revisar precisamente la gestión del gobierno sobre este asunto. Y es este marco en el que los demócratas han publicado ahora estos documentos, este libro del cumpleaños de Epstein. El mes pasado, este comité bipartidista comenzó a recopilar más información sobre el caso Epstein. Pidieron al Departamento de Justicia todos los papeles y también a los representantes legales del patrimonio de Epstein. Y tras recibir mucho material, en las últimas semanas el comité ha publicado ya miles y miles de archivos, con escasas novedades relevantes, eso sí. Ahora publican esta nueva tanda de documentos, pero habrá más. Y no solo eso, el comité ha convocado a testificar a decenas de personas en las próximas semanas, entre ellas el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, además de otros altos cargos políticos, judiciales y de inteligencia de las recientes administraciones. Y aunque son los demócratas los que están dando ahora los pasos más agresivos, pero también hay muchos republicanos que buscan transparencia generando un choque directo con Trump, que pide insistentemente que este asunto se olvide, porque es un tema muerto, dijo ayer, dejando en una delicada posición a los líderes republicanos del Congreso, muy leales al presidente de Estados Unidos. En México avanza esta semana la investigación por un caso enorme de tráfico ilegal de combustibles, lo que allá se conoce como huachicol fiscal. Se calcula que este delito le cuesta al Estado algo más de $9,000 millones al año. Todo se profundizó el domingo, cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció 14 detenciones, entre ellas la de Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se inspeccionó una embarcación que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo y se realizaron 2 cateos simultáneos en diferentes puntos de Tamaulipas, donde se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques. Además, se aseguraron 10 millones de litros de diésel. Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio inicio a una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades. Las cosas parecieron complicarse el lunes, cuando apareció muerto Abraham Jeremías Pérez, un capitán de navío de quien se dice había recibido sobornos. No obstante, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no había pruebas para relacionar a Pérez con la trama. ¿Qué representa todo esto para el gobierno de Claudia Sheinbaum y eventualmente para la Secretaría de Marina y para Andrés Manuel López Obrador? Para saberlo, llamamos ayer a Ciudad de México al periodista especializado en política, Mauricio Torres. Sí, Juan Carlos, me parece que estos arrestos hoy por hoy en México representan cuando menos 3 cosas. La primera de ellas es que estamos ante una noticia grande en la medida en la que no es frecuente que los gobiernos del país reconozcan que autoridades de alto nivel, menos aún autoridades militares, podrían estar implicadas en posibles delitos. En esta ocasión es ni más ni menos que en la Marina donde se está admitiendo la posibilidad de que altos mandos pudieran estar involucrados en un delito. En este caso estamos hablando del delito de robo de combustible en su variante de huachicol fiscal. Más aún, las autoridades han dicho que
es posible que entre los presuntos responsables estén familiares de quien fuera secretario de Marina en el sexenio pasado, Rafael Ojeda, a quien, dicho sea de paso, las propias autoridades han tratado de deslindar de cualquier posible responsabilidad en estas irregularidades. Creo que el segundo hecho que representan estos arrestos es que estamos en la antesala de ver más órdenes de aprehensión. Aquí algunos medios ya hablan de que son cerca de 200 órdenes de arresto las que están listas por ser emitidas y pues que seguramente se buscará que sean ejecutadas en contra de empresarios, de funcionarios en activo y de otros exfuncionarios que pudieran estar relacionados con toda esta trama. Y creo que el tercer hecho que representan estos arrestos es que pues estamos ante un nuevo episodio que dará motivo de pleito o que dará leña para alimentar el fuego de la conflictividad política. De un lado ya vemos que la oposición pide investigaciones no solo contra el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, sino incluso contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y del otro, pues los políticos representantes del oficialismo también empiezan a hacer señalamientos sobre que gobiernos pasados son los responsables de que esta práctica haya crecido. Me parece que más allá de todo lo anterior, creo que en lo que no debemos dejar de tener la mira puesta es en cuáles van a ser los resultados de estas investigaciones judiciales y en un sentido más amplio, cuáles van a ser los resultados de la estrategia general del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el huachicol. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. En Colombia se supo ayer un dato realmente novedoso. Por primera vez, el dinero procedente de las remesas, es decir, las sumas que envían al país los colombianos que se han ido al exterior, supera el que producen las exportaciones de petróleo, las número 1 según las estadísticas. Así es, Paz. Entre enero y julio de este año llegaron aquí por concepto de remesas 7.566 millones de dólares, lo cual constituye un incremento del 14% con respecto al mismo periodo de 2024. Por contraste, entre enero y julio entraron 6.941 millones por exportaciones petroleras. Más del 40% de las remesas llegan de Estados Unidos y más del 10% de España. Pero, ¿cómo se explica este fenómeno? Llamamos ayer a Bogotá a Andrés Langebeck, director ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar. Yo te diría que hay 3 razones principales que explican ese incremento en las remesas de trabajadores colombianos al país. La primera tiene que ver con un fenómeno relacionado con la reforma tributaria que presentó y logró aprobar el presidente Trump. Es el One Big Beautiful Bill. En esa reforma se había planteado un impuesto que en su momento se pensó que podía ser del 5% a las remesas de trabajadores hacia sus respectivos países. Finalmente no se aprobó una tasa tan alta del 5%, sino del 1% y solamente para remesas en efectivo, pero muchos trabajadores colombianos y de otras nacionalidades, salvadoreños, hondureños, mexicanos, aprovecharon que se estaba estudiando la reforma en el Congreso para adelantar sus remesas a los países y evitar tener que pagar el impuesto. En segundo lugar, hay que considerar que Colombia es un país donde la emigración en los últimos 3 años ha sido considerable. Más allá de 1.200.000 colombianos han salido en estos últimos 3 años, que es una cifra considerable, y eso pues obviamente también tiene unas implicaciones importantes en términos de los mayores ingresos. Y finalmente yo te diría que hasta el mes de abril tuvimos un buen desempeño en los Estados Unidos en materia de empleo. Se generaron más de 100.000 empleos por mes, llegando incluso algunos meses a 140.000 empleados generados, y eso
ese mayor empleo en la economía de los Estados Unidos generó mayor empleo dentro de la población colombiana migrante y por lo tanto tuvimos también un buen flujo de remesas por ese motivo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Israel mató ayer en Doha, la capital de Qatar, a 5 personas vinculadas al grupo Hamas. Se encontraban allí para adelantar un diálogo con los israelíes, en los que los cataríes son mediadores. Estados Unidos calificó de desafortunada la ofensiva. Por otro lado, Israel les avisó a los habitantes de Gaza que deben abandonar la ciudad y marcharse a Al-Mawasi, un enclave humanitario cerca del centro urbano. Todo indica que pronto ocupará ese territorio. La situación está lejos de mejorar. En España, el juez instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ordenó ayer el comienzo de un juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos. Según Hurtado, hace más de un año García Ortiz le entregó a la cadena radial SER datos sobre el caso por fraude fiscal que se le seguía a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El juicio no tiene precedentes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró ayer como primer ministro al centrista Sébastien Lecornu, que hasta ahora ocupaba la cartera de defensa. De ese modo reemplaza a François Bayrou, que debió renunciar horas antes tras perder una moción de confianza el lunes en la Asamblea Nacional. Lecornu es el 5º primer ministro de Macron en los últimos 2 años. Antes lo fueron Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier y el propio Bayrou. La pregunta es ¿cuánto durará? Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.